Mis hermanos de Fortaleza, México, Los Mochis, les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos transmitiendo e iniciando nuestra transmisión en este momento a través de la radio Activa 95.9 FM, a quien enviamos un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando por la radio en cualquier parte del mundo, a través de la aplicación, a través de, también de la página de Facebook. Un saludo también a la gente que nos escucha a través de nuestras cámaras, de nuestra página de Facebook Fortaleza México, aquí en Los Mochis. Un saludo a los hermanos de Cuba, que acabamos de estar con ellos la semana pasada. Fue una gran bendición estar ahí. Y también usted que está aquí presente, dése un aplauso a usted mismo por estar aquí, recibiendo, escuchando la palabra de Dios. Muy bien. Estamos aprendiendo cómo enfrentar una enfermedad desde el punto de vista espiritual. Yo sé que hay doctores aquí presentes que pueden dar fe de cómo se enfrenta de acuerdo a la medicina y de acuerdo a lo que la ciencia ha propuesto, y eso es válido y eso es muy lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí el área espiritual. Dijo una vez un doctor, si el enfermo sana, gracias a Dios, y si se muere, el doctor no supo. Entonces, como que siempre llevan las de perder, ¿verdad? Pero creemos que tanto en la medicina natural o científica como en lo espiritual, Dios está ahí. ¿Cuánto dicen amén? Dios está ahí. Vamos a ver el punto de vista espiritual en este día. Así que pongan mucha atención. Vamos a dar un breve repaso primeramente de lo que hemos hablado, lo que hemos visto. Y primeramente vamos a derribar, dice la palabra del Señor, que tenemos que derribar todo argumento que se levante en contra. Segunda a los Corintios 10:5. Segunda a los Corintios 10:5. Dice segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra del Señor. Si usted trae su Biblia, su libreta, anote la cita bíblica para que después usted la pueda leer en casa. Mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para poder orar por un enfermo, lo primero que tenemos que derribar son los argumentos, ¿verdad?, que se levantan en contra de eso. Y los argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios, es creer que Dios así lo quiso, creer que Dios tiene enferma a esa persona. Tenemos que derribar ese argumento, porque el que vino a matar, hurtar y destruir se llama Satanás, él es el ladrón, de acuerdo a Juan capítulo 10 versículo 10, anótelo si gusta. Juan 10:10 dice que el que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás, pero Jesús dice: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esas frases, fíjese bien esas frases que le voy a decir, que usted, si es la primera vez que viene, pues me da mucho gusto para que usted comprenda esto. Las frases que escuchamos normalmente cuando una persona se enferma es: Dios sabrá por qué. ¿Alguien ha escuchado eso? Dios sabrá por qué. O a lo mejor Dios te mandó esa enfermedad para enseñarte algo, o para castigarte. Algo habrás hecho que Dios te está castigando, o Dios tiene un propósito con esa enfermedad en tu vida. Entonces, todas esas ramas hay que quitarlas, no existen en la Biblia. Todos esos argumentos hay que quitarlos. Me impresionó allá en la Riviera Maya cómo hay tanta selva, pero súper poblada, que no hay ni dónde pisar. Entonces, cómo es que la gente ha hecho sus casas ahí, pero primero tiene que limpiar, ¿verdad?, todas las ramas que no sirven, que están estorbando para hacer una casa donde puede haber tarántulas, culebras, etcétera. Entonces, qué bonito cuando queda limpio y la gente construye sus casas ahí. Cuando tú estás en la palabra de Dios, todo lo que tú ves lo aplicas a la palabra. ¿A alguien le ha pasado eso? Hasta en el fútbol, platicando yo con el pastor Junior de allá de Cuba, a él le gusta mucho el fútbol y le va al Real Madrid, y bueno, me platicaba de una jugada que hubo por ahí y él hizo una enseñanza, hizo una prédica de una jugada que hizo Ronaldo con no sé quién y lo aplicó a la palabra de Dios y quedó pero exactito. Entonces, cuando la palabra de Dios está en tu vida, todo lo que tú ves lo aplicas a la palabra. Por eso yo aplico de esta manera. Tenemos que quitar todas las ramas,
que nos estorban para poder hacer nuestra habitación espiritual. Amén. Quita todas esas ramas. Dios sabe por qué. Te enfermaste, Dios así lo quiso. Dios te quiere enseñar algo. Algo habrás hecho mal. Esas son ramas que tenemos que quitar. La inventó Cantinflas, Clavillazo o Chespirito, no sé quién de ellos, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente Jesús es tu sanador, amén. Él es el que quiere sanarte, aleluya. Entonces, cuando nosotros entramos de lleno con esa mentalidad, ya llevamos un pie adelante. Ya quitamos esos estorbos de que Dios te mandó esa enfermedad. Entonces, porque si no es así, si Dios te mandó esa enfermedad, ¿cómo voy a orar por ti? Yo no me voy a poner en contra de mi jefe, amén. Bien, entonces vamos a derribar argumentos. Vamos a ir a algunos puntos. Anótelos por favor. Punto número 1, para orar por un enfermo. Estamos en la parte teórica todavía. Punto número 1. Estar seguros de que Dios sí quiere sanar. Ese es el punto número 1. Estar seguros de que Dios sí quiere. Amén. A ver, repítame usted, ¿cuál es el punto número 1? Estar seguro. Si tú vas a orar por un enfermo, pero tienes duda, a lo mejor Dios no lo quiere sanar, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Entonces, esos conflictos en nuestra mente derriban nuestra fe. Derriba nuestra fe creer que Dios no lo quiere sanar. Vamos a ir primeramente a Mateo 8, del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3. Todo te lo voy a respaldar con la palabra del Señor. Dice Mateo: cuando descendió Jesús del monte, mucha gente le seguía. Versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Ese si quiere, versículo 3, ese si quiere pues implicaba que tengo duda de que Dios quiera. Pero Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. ¿Qué es lo que te dice el Señor cuando tú estás en algún problema, enfermedad, alguna situación difícil? El Señor dice: sí quiero sanarte, sí quiero ayudarte. ¿Cómo dice el primer punto? Dígamelo usted ahora. Estar seguros de que Dios sí quiere. Segunda a los Corintios 1:20. Yo no puedo ir a orar por un enfermo si tengo duda de que a lo mejor Dios no lo quiere sanar. Hay que derribar eso. Segunda a los Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén. O sea, si es algo que Él te prometió, Él te va a decir con toda seguridad que sí. Si no te lo prometió, obviamente no. Y una de las cosas que nos prometió Él es que Él es nuestro sanador. Lo comprobábamos, lo corroborábamos con el Salmo 103. Vamos al Salmo 103, versículo 2, para que veamos cuáles son las promesas de nuestro Señor. Estoy yendo un poco rápido porque es algo que ya vimos la primera enseñanza de esto. Salmo 103, versículo 2, lo que Él prometió: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios o de sus promesas. Amén. Fíjese cuáles son las promesas de Dios, cuáles son los beneficios de nuestro Dios. Versículo siguiente. Dice el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Hay dos cosas que hace, que Él prometió. Él prometió perdonarnos. Esos son uno de los beneficios de Dios, perdonarnos, y después prometió también sanarnos. Por eso si se trata de una sanidad, si se trata del perdón de tus pecados, Él siempre va a decir sí, porque es algo que Él prometió. Seguimos leyendo, vamos al versículo 4 y luego al 5. Estos son los beneficios, son las promesas de Dios para nuestra vida. Él rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué más? ¿Qué más prometió? ¿Qué más beneficios hay en la palabra de Dios para nosotros? Dice el versículo 5, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y si usted sigue leyendo, vamos a encontrar muchos beneficios de Dios para nuestra vida, muchas promesas de Dios, y a esas promesas Él siempre va a decir, ¿cómo? Sí. A ver, dígalo más fuerte. ¿Qué va a decir Él? Sí. Muy bien, vamos al punto número 2. El punto número 1 dice estar seguros de que Dios sí quiere. El punto número 2 dice estar convencido de que para eso estamos aquí.
Cuando yo estoy convencido a qué vine a este mundo, entonces yo voy con toda certeza, voy a hacer algo que me gusta hacer. Primera de Juan 3:8. Estar convencidos de por qué estamos aquí. Primera de Juan 3:8. Dice Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Ah, caray, está fuerte esto, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí hay algo muy importante. Mira, la segunda parte de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y no se está refiriendo únicamente a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Se está refiriendo a todos los que son hijos de Dios. Digan amén todos los que son hijos de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, di conmigo, yo aparecí para deshacer las obras del diablo. Yo aparecí porque yo soy un hijo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las obras de Satanás? Es la enfermedad, la tristeza, la pobreza, la depresión. Todo eso es obra de Satanás y yo estoy aquí para deshacer esas obras. No estoy aquí para estarle pidiendo a Dios cada vez que me oro y Señor te pido, te pido, te pido. No, estoy aquí para deshacer las obras de Satanás. Hay gente que piensa que orar es pedirle a Dios. No terminan de cerrar los ojos cuando ya están te pido, te pido, te pido. Pero no, diga conmigo otra vez, yo aparecí para deshacer las obras del diablo. Denle un aplauso al Señor. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Aleluya. ¿Alguien está recibiendo oxígeno espiritual? A eso Dios me ha traído. Y quiero que cada vez que pienses en tu pastor, en tu pastora, pienses en la enseñanza que te damos. No califiques a tus pastores por cosas sociales. No me califiques por cuántas veces te he felicitado en tu cumpleaños. ¿Estamos de acuerdo en esto? Imagínate que me pase a todos, que no se me pase uno. Dios mío, ¿en qué lío me meto? Mejor no felicito a nadie. No esperes una felicitación de cumpleaños de tu pastor, no porque no estoy de acuerdo, sino porque Dios no me llama a eso. Y si felicito a uno, Dios mío, tengo que felicitarlos a todos, porque si me falta uno, ¿en qué lío? Entonces olvídate que te felicite en tu cumpleaños. Olvídate, no me califiques por cómo festejo aquí el Día de las Madres. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pastor, ¿qué va a ser celebración del Día del Niño? ¿Cómo va a celebrar el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Estudiante, el Día del 14 de febrero, el día... ¿Se han fijado que cada vez el calendario tiene más días festivos? El Día de la Mosca, el Día del Perro, el Día de... No me puedo pasar festejando el día de cada cosa. ¿Alguien puede decir amén? Estoy aquí para enseñarte la palabra, aleluya. Ahora, con esto no estoy diciendo que estoy en contra de celebrar, ¿eh? Si un día puedo celebrar el Día de las Madres, está bien. Y si un día no puedo, tú recibes palabra. Así califica a tus pastores, como enseñan la palabra. Miren lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos califican en todo esto? A eso te llamó el Señor, amén. ¿Alguien recibe esta palabra? El versículo anterior dice que el Hijo de Dios apareció aquí en la tierra, es decir, tú y yo, comandados, claro, por Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero cada vez que tú recibes unción, y a veces pasas aquí al frente y los pastores oran por ti, recibes unción, amén. ¿Cuántos han recibido unción? Bueno, la unción es esa fuerza, ese poder que puede quebrantar yugos de enfermedades, de toda obra del maligno. Pero cuando nosotros recibimos unción es porque vamos a hacer este trabajo. Dios nos ha llamado y nos ha ungido para todo esto. Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad, y todo esto es con la palabra de Dios, amén. Entonces para eso hemos sido llamados. Dios nos dio una palabra profética para este año que es avivamiento, y el avivamiento consiste en estas cosas. Una persona que está avivada es una persona que anhela todos los días compartir la palabra de Dios con alguien. Compartir ese platillo delicioso que hemos recibido, dárselo a alguien más. Eso es avivamiento. Entonces para eso nos ha llamado el Señor, para deshacer las obras del diablo, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Habla de ciegos naturales y ciegos espirituales también. Muy bien, ¿cómo se llama el punto número 2? Dígamelo usted.
estar convencido para qué estoy aquí. Lucas 4:18. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Vamos sobre el punto número 3. Vamos a repasar el punto número 1, estar seguros de que Dios sí quiere sanar. Punto número 2, estar convencido para qué estoy aquí. Vamos con el punto número 3, saber que Dios nos ha dado poder. Es decir, yo voy a orar por un enfermo, ya sé que Dios sí quiere, ya estoy convencido de para qué Dios me ha traído a este mundo. Ahora tengo que saber que Dios me ha dado poder. Decíamos en la enseñanza anterior que en el mundo natural, en la administración, ¿verdad? En la administración de empresas, esto recuerdo una materia que tuve en la universidad. Sí, bueno, ya háganlo fuerte, a ver, en la universidad, ya me siento en casa. Decía, cuando tú vayas a una empresa, te van a poner de gerente en algún área y te van a dar responsabilidad, pero te van a dar autoridad. Son dos cosas importantes, responsabilidad y autoridad. No le pueden dar responsabilidad a alguien si no le dan autoridad. A ver, tú eres el responsable de que todo esto funcione bien, pero no te doy autoridad, nadie te va a hacer caso. Así no funciona. Cuando Dios nos da la responsabilidad, amén, diga conmigo responsabilidad. Si Dios nos dio la responsabilidad de ir a orar por los enfermos, nos dio autoridad también. Nos dio poder y autoridad. No nos iba a mandar así nada más a orar por la gente. Nos dio poder, nos dio autoridad. Vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Vamos a ir a Juan, Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Gloria a Dios. Dios está preparando un grupo de personas que va a levantar impresionantemente en este lugar, así que ponga mucha atención. Esta clase apréndasela de memoria. Pero recibiréis poder. Este punto dice que tenemos que estar seguros de que Dios nos ha dado poder. Si no estás convencido de eso, tú vas a ir débil, vas a ir dudando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me estaréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los montes y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Vas a recibir poder cuándo? Cuando te pongas a ver la serie del Chapo, no. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando te pongas a discutir con tu esposa, con tus hijos, no. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando vayas al concierto de Sin Bandera, no. Vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, para recibir ese poder y autoridad, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Vas a recibir poder, pero cuando venga la llenura del Espíritu Santo sobre ti. Bien. Lucas 9, 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2. Vamos a convencernos de que Dios nos ha dado poder y autoridad para ir a orar por los enfermos. Dice la palabra del Señor, Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Aquí está la clave. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder. Ahora, yo sé lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Regrésate al versículo siguiente. Fíjate bien, los mandó a orar por los enfermos. Yo sé lo que viene a la mente de algunos de nosotros. Pastor, no quiere engañarnos. Ahí dice que fue para los 12 discípulos. No engaña a la gente. Digo, estoy diciendo lo que sale en las redes sociales, ¿no? Confusión. Satanás quiere meter cizaña, quiere meter confusión, ¿verdad? Y luego se pone un tipo ahí que pone la pantalla a la mitad. ¿Has visto eso en internet? Pone la pantalla a la mitad y dice, oigan lo que dice este. O sea, cobarde, o sea, ¿por qué no van enfrente con él y se lo dicen, verdad? Oigan lo que está diciendo este, mira. Dice que Dios le dé poder y autoridad. Era para los discípulos. Gente, abran los ojos, no le crean al loco del obedo. Ok, te voy a mandar otra cita bíblica. Es que para cuando el diablo viene con la leche, yo ya voy con los quesos. Amén. Muy bien, vamos a Marcos 16, 17 y 18. Te voy a comprobar que sí es para ti.
que sí es para mí. Amén. Aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí, por si alguna vez me ponen en la mitad de la pantalla. Estas señales seguirán a los que creen. No dice que solamente a los discípulos. ¿Hay alguien aquí que le cree a Dios? Es para ti. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Seguimos, 18. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Para quién es esto? Para el que cree. Y luego dice al final, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Fíjate lo que te dice el Señor a ti, pero si tú lo crees, obviamente, efectivamente no es para todos. Sé que hay gente muy escéptica, sé que hay gente que se mantiene al margen. A mí no me hablen de esas cosas, yo te respeto, no es para ti. Pero si tú le crees a Dios, dice al que cree, todo le es posible. Dice Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Y este versículo dice que al que cree, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a repasar. El punto número 1 es, dígalo conmigo, estar seguro de que Dios sí quiere sanar. Punto número 2, estar convencido de para qué estoy aquí. Punto número 3, saber que Dios nos ha dado poder. Punto número 4, orar citando la palabra. Ora citando la palabra. O sea, cada vez que tú estés en oración, vas a hablar la palabra de Dios. No vas a hablar cosas tuyas. Nunca te pongas a pensar, Señor, pues mira, No, empieza a hablar palabra. Si tú sabes la palabra, va a fluir en tu boca. Cuando tú estés orando, vas a hablar textos bíblicos. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vuélvale a decirle que está a tu lado, qué bueno que viniste. Y tú contéstale, qué bueno que viniste tú, te hacía más falta, amigo. Gloria a Dios. Dice la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Envió su palabra. Para esto Dios envió la palabra, para sanarnos, para librarnos de la ruina. Entonces, la palabra del Señor en sí ya es medicina. Y vamos a comprobarlo con Proverbios 4:20 al 22. Proverbios 4 del 20 al 22. Aguánteme tantito. Gracias, Señor. No voy a durar ni 3 horas, se lo prometo. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está hablando de la palabra del Señor. Siguiente versículo. Versículo 21. Gloria a Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Está hablando de la palabra. Porque son vida. Fíjate bien, la palabra de Dios es vida. Las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Quise leer este versículo porque tal vez alguien piense que la sanidad de la que habla la Biblia es para el alma, es para el espíritu, pero no, también es para tu cuerpo. Obviamente sana nuestra alma, que son los sentimientos, sana nuestro espíritu, porque transforma nuestro espíritu, pero también sana nuestro cuerpo. Así que yo declaro que solamente por estar escuchando la palabra de Dios en este momento, estás recibiendo sanidad. ¿Alguien lo cree? Recibe tu sanidad simplemente por escuchar la palabra, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces, el punto número 3 dice que vamos a orar citando la palabra. Entonces, cuando tú ores, fíjate bien, porque vamos a tener práctica de esto. Estás enfrente de un enfermo, tú vas a poner tus manos sobre el enfermo y vas a orar, ¿verdad? Pero qué bueno que fluya en ti la palabra. Señor, dice tu palabra, que tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Ahí ya dijiste una cita bíblica, ¿te fijas? Yo me apropio de esa palabra en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Ya mencionaste otra cita. ¿Quién se acuerda qué cita es? Isaías 53.
5. Entonces tú estás orando, pero estás hablando la palabra, amén. Entonces, como la palabra de Dios es medicina, tiene que funcionar. Tiene que funcionar porque la palabra es medicina. Tu palabra dice, Señor, que por tu sacrificio, por tu llaga, fuimos sanados. Así que nos apropiamos de esa palabra en el nombre de Jesús. Estás orando y estás fluyendo con palabra de Dios, no con palabras tuyas. Funciona porque no son palabras mágicas, es la palabra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Estamos en el punto número 4. ¿Cómo dice el punto número 4? Ora citando la palabra. Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Encontramos a Jesús siendo atacado por Satanás. Y alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y cómo era Satanás? ¿Cómo se le apareció? ¿Será que venía Satanás así, feo, con la barba así muy picuda, con 2 cuernos retorcidos, con una pata de gallo y una de chivo, y con cola ¿de qué tienen? De flecha, ¿verdad? Y con un tenedor así gigantote? Así se le apareció Satanás. O sea, no esperes que se te aparezca así. Eso lo dibujó un señor que se llamaba Dante Alighieri y que él se imaginó que así era el diablo, ¿verdad? Ok. ¿Mandé? Un pan en agua de cebada, porque imagínate, tenía hambre. Entonces, pero hay muchas formas. No sabemos si fue a través de pensamientos. ¿Cuántos saben que el enemigo viene a tu vida en pensamientos también? No esperes ver el trinche ese grandote, porque te vas a espantar. Pero vienen pensamientos a nuestra vida. Ahí está la obra de Satanás. Ahí está Satanás hablando a nuestra vida. A ver si es cierto. A ver si es cierto esto. A ver si es cierto lo otro. Entonces, no lo vamos a leer todo. Yo solamente quiero parafrasearte esto, porque cada vez que Satanás enviaba un dardo a Jesucristo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le respondió, fíjense bien, no le respondió ni siquiera se puso a hablar lenguas, ni siquiera se tiró en el piso, se revolcó o hizo faramañas, simplemente le contestó con la palabra, escrito está. O sea, ese escrito está es como diciendo, mira, a mí no me vas a hacer tonto, yo conozco la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pácatelas. Se defendió. ¿Cómo se defendió? Con la palabra. Ahí viene otro ataque. Bueno, está bien. Tírate al precipicio porque la Biblia dice, o sea, también él como que dijo, pues yo también sé. Y efectivamente el diablo sabe más Biblia que 2 que 3 de por allá. Yo sé que aquí no, aquí saben mucha Biblia. Dice la Biblia que si te tiras, los ángeles te van a proteger. Y Jesús otra vez le respondió, ¿con qué? Con la palabra. Cuando el enemigo te quiere atacar, contéstale con la palabra de Dios. Sí dice que a sus ángeles mandará, pero también dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Pácatela. Otra vez se defendió. Por tercera ocasión, si eres el Hijo de Dios, mira, arrodíllateme y yo te voy a dar los reinos de la tierra. Y Jesús otra vez le contesta, escrito está. Así es como tienes que responderle a Satanás. No correr con miedo, ni ay, alguien que esté más cerca de Dios, ayúdame. No, eso ya es historia para ti, para mí. Amén, ¿alguien dice amén? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás y adorarás. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando estés orando por alguien, cita la palabra, pero para eso tienes que conocer la palabra. Entonces no cualquiera puede orar por los enfermos. Tienes que conocer la palabra, tienes que memorizar, y no solamente en tu mente, sino en tu corazón, porque es muy importante orar citando la palabra. Punto número 1, 2, 3, 4, 5. Punto número 6. Háblale a la enfermedad. 5. A ver, dígame el primero. ¿Está seguro que Dios sí quiere? Número 2, más fuerte. Número 3, saber que Dios te ha dado poder. Número 4,
Ok, número 5, háblale a la enfermedad. Cuando tú estés orando, háblale a la enfermedad, háblale al problema. La instrucción la tenemos de nuestro Señor Jesucristo de hablarle a las cosas. Una de las cosas que más enseñamos ahora en esta gira que tuvimos misionera fue los fundamentos de la fe. Y la fe, a ver un repaso aquí porque yo lo enseñé por todos lados. Orgulloso de que en Fortaleza lo sabemos, amén. A ver, dígamela. Ok, miren, la fe nos sirve para todo, amén. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, de acuerdo a Romanos 10:17. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no se ve, de acuerdo a Hebreos 11:1. ¿Cómo puedo yo activar la fe? Hablando, declarando las cosas que no son como si fueran. Entonces, en ese punto vamos a detenernos un poquito. Es muy importante la confesión, el poder de las palabras. Esto puede durar 3 o 4 semanas hablando del poder de las palabras, del poder de la confesión, pero como una sola palabra puede levantar a una persona, una sola palabra puede levantar una nación, pero una sola palabra puede deprimir a alguien también, una sola palabra puede enviar a la muerte a una persona, así que es importante lo que hablemos. Entonces, este punto número 5 dice, háblale a la enfermedad. Marcos 11:23, a ver de memoria, dice, porque cualquiera que dijera este monte, ese monte representa un problema, ¿no? Marcos 11:23. Cualquiera que dijera este problema, cualquiera que dijera esa enfermedad, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Lo que digas te será hecho. Pero hay un punto muy importante aquí en el centro de este versículo que dice, y no dudare. Cualquiera que le dijera a la enfermedad, vete, pero que no dudes. Si lo estás dudando, no va a funcionar. Si lo dudas, no va a suceder. Es importante que tú le hables a las cosas. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Dice la palabra del Señor, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios está hablando de Abraham, ¿verdad? Por supuesto, el padre de la fe. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escucha esto, lo último que dice abajo. Y llama las cosas que no son como si fueran. Si tú vas a orar por un enfermo, tú tienes que declararlo sano en el nombre de Jesús. O sea, ya decláralo sano, ya decláralo bendecido. Cuando tú llegues con un enfermo, te voy a dar un buen tip. Cuando tú llegues con una persona enferma, lo primero que tienes que decirle es, Dios te quiere sano. Dios quiere que te levantes. Eso ya de entrada, antes de cualquier otra cosa, eso levanta a una persona, amén. Tú no le puedes decir, sabes que te traigo una buena noticia. ¿Qué crees? Ganó el América. ¿A quién le importa eso? ¿Tú crees que eso va a aumentar su fe? Ok, saludos a mi amigo Palafox. Tú tienes que darle la buena noticia. ¿Cuál será la mejor? Acuérdense que leímos un versículo al principio que decía que el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea, Dios te ungió para dar buenas nuevas. La mejor noticia para un enfermo es que Dios lo quiere sano. Esa es la mejor noticia, amén. Te traigo una buena noticia. ¿Cuál es? Pues que Dios te quiere sanar, esa es la mejor noticia. Si alguien que no trae dinero, la mejor noticia es que Dios te quiere prosperar, amén. No puedo darle otra noticia a una persona, una noticia que no ocupa. La mejor noticia es que Dios lo quiere sanar. Aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Dice el libro de Joel, diga el débil. A ver otra vez más fuerte. Diga el débil. Diga el enfermo. Diga el triste. Diga el pobre. Eso es declarar las cosas que no son como si fueran. Amén. Dale confianza a esa persona. A eso se le llama empatía. O sea, que te gane esa persona simplemente por la seguridad que vea en ti. Nunca oras por un enfermo y dudando y pues mira, yo voy a orar, pero yo no sé si Dios, no hombre, olvídate de eso, mejor vete. Pues yo voy a orar por ti, pero de paso te voy a espantar los opilotes, por si acaso quieren comerte ya. Nunca llegues con una persona diciéndole que a lo mejor, que tal vez, quizá, probablemente, chanza. No, llega con la seguridad de que esa persona va a sanar.
Cualquiera que dijere, dice, lo que digas te será hecho, pero si no lo dudas, si no dudares en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Está preparándose ya ese ejército que va a ir a orar por los enfermos. Está preparándose ese ejército, aleluya. Ya basta de tener iglesias llenas de gente que no le crea nada. Iglesias llenas de gente sin fe. Iglesias llenas que están por cumplir un requisito. Ya viene pastor, no me ponga falta. No, el Señor está levantando un pueblo poderoso que venga a deshacer las obras de Satanás. Y ese pueblo está aquí en esta mañana. Aleluya, yo lo puedo creer. ¿Alguien puede decir amén? Eso es el avivamiento. Estamos en el punto de hablarle a la enfermedad. Proverbios 18:21. Lo sabemos de memoria. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escuche, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, o sea, de tus palabras, de lo que tú digas, lo que tú creas y digas. Marcos 11:23, ya lo leíamos. Mateo 18:18 dice, lo que tú ates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Mateo 18:18, y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato. O sea, si tú atas, yo ato. Si tú desatas, dice el Señor, yo desato. Eso quiere decir, lo que tú permitas, yo lo permito también. Lo que tú no permitas, yo tampoco. Es decir, el Señor está esperando que nosotros tomemos decisión de querer ser sano, de querer deshacer las obras de Satanás para Él apoyarnos. Eso es lo que el Señor está apoyando. Está diciendo. Siguiente punto. Este es el último por ahora. El siguiente punto. Bueno, antes vamos a repasarlos todos. Dígame rápido, dígalo fuerte el número 1. Punto número 1. ¿Cómo dice? ¿Estás seguro de que Dios sí quiere? Punto número 2. ¿Cómo dice? Estar convencido para que esté aquí. Punto número 3. Saber que Dios te ha dado poder y autoridad. Punto número 4. Orar citando la palabra. Es decir, escrito está, así como Jesús. Punto número 5. Háblale a la enfermedad. Punto número 6. Creer que el milagro está sucediendo. Creer que el milagro está sucediendo. Escríbalo ahí, por favor, porque es muy importante que usted esté orando y usted esté creyendo. El milagro está pasando ya en este momento. Aleluya. Es muy importante la seguridad con la que habla una persona que va a orar, así como la seguridad con la que te habla un doctor, ¿verdad? Esta te sirve para esto, y si te lo tomas puntualmente, wow, cuando tú ves que el doctor está seguro, eso te da confianza. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué estoy mencionando a los doctores? Porque mira, te voy a decir esto. Tal vez tú digas, pastor, pero, ok, estamos aprendiendo cómo orar por los enfermos, pero ¿y si no sana? ¿Dónde voy a quedar yo? ¿A alguien lo ha atacado el enemigo con ese pensamiento? Pastor, ya oré por el enfermo. Si no sana, ¿en qué lugar quedo yo? ¿Hago el ridículo? ¿O mejor dejo esas cosas ya? ¿Me dejo de andar orando por los enfermos? Porque si oro por una enferma y no sana, entonces se me va a revertir todo lo que yo he hecho y lo que he dicho. Bueno, voy a hacer una pregunta a los doctores que tengo aquí presentes. A ver qué me pueden contestar. ¿Alguna vez se les ha muerto un paciente o a otro doctor y que ese doctor diga, bueno, se me murió este paciente, así que yo dejo mi cédula, dejo toda mi profesión y me retiro porque no funcionó en una persona? ¿Alguien lo ha hecho así? Sería ridículo, ¿verdad? Bueno, pues no funcionó por algo, pero esto era lo que tenía que funcionar. Algo pasó, a lo mejor no se tomó el medicamento a tiempo, a lo mejor no sé qué cosas pasarían, pero el doctor dice, yo hice lo que tenía que hacer. Lo mismo va a pasar con usted. Usted no se me desavalorina, decía Cantinflas. O sea, no pierde el ánimo de orar por los enfermos. ¿Y qué tal si no sana? ¿Y qué tal si cuando termino de orar se muere, pastor? ¿Me dejo de cosas? No, Señor, algo pasó ahí, no tuvo la suficiente fe, no escuchó bien la palabra, lo que haya pasado, pero el poder de Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, así que usted no va a decir, ya no voy a orar por los enfermos, porque en lugar de sanar, murió. No, usted siga hablando la palabra, porque para eso lo ha traído el Señor. Amén. Aleluya.
Romanos 3:3, estamos en el punto número 6. Creer que el milagro está sucediendo. Vamos a ver qué dice Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjese lo que pasa aquí. Una de las cosas por las cuales, vamos a decirlo así, por las cuales a veces no se realizó un milagro, es porque no hay fe, porque no hay suficiente fe, o sea, no hay una credibilidad total a lo que diga la palabra de Dios. Y siempre pongo el ejemplo, no lo voy a poner ahora porque ya lo he dicho muchas veces. Jesús llegó a su tierra Nazaret, en Juan capítulo 6, Jesús llegó a su tierra y dice que empezaron a murmurar de él. ¿Por qué? Porque era su tierra. Estaban ahí los que lo conocían, tal vez sus vecinos. ¿Qué no es Jesús, el hijo del carpintero? ¿Cómo dice que es el Mesías? ¿Cómo, de dónde sacó poder, de dónde sacó autoridad si yo lo conozco? ¿Verdad? Tal vez estaban ahí sus amiguitos del kinder, de la primaria, no sé, los que jugaban al trompo con él. No lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme porque era un niño común. Si vivía enseguida de mi casa, ¿cuál milagros? O sea, la gente no le creyó. Amén. Ese loco del Obed estuvo conmigo en la prepa, ¿cuál? Anoche estuve en una reunión donde vi muchos amigos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. ¿Qué onda, ve? ¿Qué rollo? Permíteme, soy pastor. Pero como dejaron de verme hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mismo pasaba con Jesús. Si lo conocí, ¿cómo él no tiene poder? ¿De dónde lo agarró? Si sabemos de quién es hijo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo milagros. No hubo sanidades. Jesús, ¿por qué no sanaste ahí enfermos? Escuche la respuesta de Jesús: por la incredulidad de ellos. Porque no me creyeron. Entonces, cuando no hay fe, no hay milagros. Cuando hay alguien que no cree, no hay milagros. Mira hasta dónde llega la incredulidad. Dice que la incredulidad anula la fidelidad de Dios. Cuando hay incredulidad, en automático estás diciendo: no creo que Dios pueda sanar. Entonces, tengamos cuidado con eso. La incredulidad, escuche, anula el poder de Dios. O sea, cuando alguien tiene duda, cuando alguien tiene incredulidad, es como si estás bloqueando el poder de Dios. ¿Alguien está recibiendo esto? Entonces tenemos que estar seguros de que el milagro está sucediendo. Marcos 7:9. Marcos 7:9. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: les decía también, invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, una de las cosas que más me gustan de Jesús es que Él vino a romper muchos moldes de tradiciones, muchos moldes religiosos que en realidad no era palabra de Dios, pero a alguien se le ocurrió decir así y se fue haciendo hasta que ahora se hace una ley. Las costumbres se vuelven leyes y a veces vas a la palabra de Dios y no lo encuentras por ningún lado. Amén. Como lo primero que estuvimos diciendo. Ahora que estuvimos allá con los mayas, aprendí muchas cosas. ¿Ustedes saben dónde vivían los mayas? En Miami. No se crea. No aprendí mucho. Eso no fue para que despertaras. Si no te reíste, qué márgaro. Ok. Pero nos va diciendo ahí el guía muchas cosas. ¿Saben por qué se llama Yucatán? Porque cuando llegaron los españoles y les preguntaban ahí a los nativos, ¿dónde estamos? Y creo que ellos como que le contestaron así: Acatán, Acatán. ¿Y qué quiere decir eso? Y esa palabra en el maya quiere decir no te entiendo. O sea, los nativos decían: pues no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Entonces ellos escuchaban algo así como Acatán. Entonces se fue a través de los tiempos, de los años, de las décadas, de los cientos de años, y quedó Yucatán. Entonces, es muy bonita la historia, a mí me gusta mucho. Una cosa que me impactó mucho es que, Dios mío, eran religiosos a más no poder. El tiempo promedio de un maya era 52 años. Cuando alguien llegaba a los 52 años, ya está listo para sacrificarte. Porque esa era la edad promedio, como que su Dios, tenían varios, ¿no? Que el Tlaloc, el Huitzilopochtli, el Chitobolito, y bueno, tantas cosas. Entonces, pero dicen que los mayas, bueno, solo dice el guía, ¿verdad? No sé si por ganar dinero, pero dice que para ellos era un privilegio, un honor morir para estar ya con Tlaloc y con sus dioses, ¿no?
Entonces ya tiene 52 años, ¡ay, qué bueno! Ya puedo morir, ya puedo sacrificar. O sea, era tanta la mentalidad que les imponían que a los jefes no, olvídate, los jefes no, esos duraban más de 100 años, pero desde entonces hay esas cosas. Bueno, pero era la edad promedio, los sacrificaban a sus dioses. Pero ¿cómo es posible que a través del tiempo, a través de los años, se van haciendo costumbres muchas cosas? Y cuando tú vas a la palabra de Dios encuentras que no existen ahí, por más que las busques, no están. Entonces, hemos creído al Señor en Marcos 9:23, dígamelo de memoria por favor, Marcos 9:23, dice, si puedes creer, al que cree, ¿qué más? Todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Alguien ha recibido palabra en este momento? Primero Corintios 15, vamos a cerrar con esto. Primero Corintios 15, 25 y 26. Gloria a Dios. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de tiempos del milenio, ¿verdad? Mileniales. O sea, cuando totalmente va a reinar Jesucristo en Jerusalén, literal, dice la Biblia, ese viene en la enseñanza de la sexta dispensación de profecía, pero dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de enemigos. Vamos a ver el siguiente versículo. Y el siguiente o el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Usted dirá, bueno, pero ¿qué no Jesús ya la venció? ¿Por qué dice que será destruido ese? Bueno, Jesús ya la venció y nos dijo cómo vencerla nosotros. O sea, Él ya la venció. Cuando dice que es el siguiente enemigo que va a vencer, es que la iglesia lo va a vencer ahora. Cuando llegue ese momento, fíjese bien, en el milenio dice la Biblia, ¿verdad? Que las armas se van a convertir en instrumentos en herramientas de trabajo, donde el niño va a poder jugar con el león. O sea, no va a haber maldad. No va a haber maldad, no va a haber muerte. Este es un tema muy importante, ¿verdad? Pero mientras tanto, la iglesia tiene que tomarse de la palabra del Señor. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Está poniendo la muerte como un enemigo. Dice, el siguiente enemigo, abriré conmigo, enemigo. Siguiente enemigo a vencer es la muerte. Entonces, escuche bien, la muerte no es amiga de Dios. Dios no trabaja con la muerte. O sea, no es que Dios, a ver, estamos de acuerdo tú y yo, a ver, flaquita, ven para acá, ve por aquel de Mochis que está allá. No, Dios no hace eso. No es la secretaria de Dios, olvídese de eso. ¿Verdad que la tradición así lo pinta? Llegó la muerte, pues yo creo que Dios la mandó por ti. No, recházala en el nombre de Jesús. Repréndele en el nombre de Jesús. En uno de los vuelos que teníamos, escuchaba a una persona que platicaba atrás, en una de las veces que no me dormí, y decía, ¿verdad? Se juntaron como 3, 4 asientos ahí a platicar, y yo escuchaba la plática, estaban hablando sobre estas cosas sobrenaturales, y dice uno, sí, es verdad, dice, porque yo estaba una vez, es de Costa Rica ese señor, dice, y de repente tocaron a la puerta, dice, y yo vi a la muerte. Yo vi a la muerte que llegaba a mi casa, dice, y la vi así clarito. Entonces yo cerré la puerta y se me metí, obviamente no. Y a los minutos, como a los 10, 15 minutos, me hablaron de Nueva York, de una hermana que está en Nueva York. Acaba de fallecer tu hermana. A los 15, 20 minutos de que él vio la muerte llegar a su casa. Entonces él lo hablaba como diciendo, lo confirmo. Sí, la muerte anda rondando, y cuando alguien percibe la muerte es porque va a llegar. Y los primeros que perciben la muerte son los animales. ¿Han visto cómo los perritos, los gatos empiezan a incomodarse? Perciben las cosas espirituales. Pero lo que tenemos que aprender de esto es lo siguiente. La muerte está bajo los pies de Jesucristo, amén. Porque Jesucristo venció la muerte. Y Efesios 1:20 al 22, vamos a ir a Efesios 1:20 al 22. Ya nos quedó claro que la muerte es enemiga de Dios, ¿verdad? No le diga la santa muerte, por favor, porque eso sí es pecado. 2 años de purgatorio si le dice santa. Es broma, el purgatorio no existe. Lo que te quiero decir con esto es que aún se le llama santa a la muerte cuando es enemiga de Dios.
Ni se le ocurra tener una imagen de la muerte en su casa, porque está llamando a la maldición, estás acarreando la maldición a tu vida. La muerte es enemiga de Dios. Diga conmigo, la muerte es enemiga de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Y quienes adoran a la muerte están en un peligro muy latente, porque la muerte es enemiga de Dios. Aconséjele a la gente que adora la muerte, por favor. No los critique ni los juzgue. Nada más enseñen la palabra. Mira, aprendas ese versículo. Mira, a ti que adoras a la supuesta santa muerte, mira, la muerte es enemiga de Dios. Dígale, háblele con la palabra. Es enemiga, por eso la venció. Jesucristo venció a la muerte y a un amigo no se le vence. A un amigo se le da la mano, se le da un abrazo, pero al enemigo sí hay que vencerlo. Y si Jesús venció a la muerte, es porque es enemigo. Háblele a la gente, ábrale los ojos. Por eso dice el versículo anterior, el Señor me ha ungido para darle vista a los ciegos. Efesios 1:20, y con esto terminamos. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. Si resucitó es porque venció a la muerte. ¿Alguien puede decir amén? Sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Ok, Jesús ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y luego dice, vamos a seguir leyendo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, cualquier nombre que haya aquí en este lugar. El nombre de cualquier demonio, el nombre de cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, lupus, lo que tú quieras. Cualquier nombre, dice la Biblia, que Jesús ya lo venció. Está sobre él, Jesús está sobre eso. Siguiente versículo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está lo importante, la iglesia se tiene que estremecer de gozo y de alegría por esto. Sometió a sus enemigos debajo de sus pies, a la enfermedad, a la muerte, a la tristeza. Sometió bajo sus pies. Pero todo eso dice que se lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Alguien se alegra por esto? Ese poder, esa autoridad, ese señorío, eso de que puso a sus enemigos bajo sus pies, nos lo entregó a nosotros en la iglesia. A nosotros lo podemos hacer ahora. ¿Alguien le está creyendo a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie un momento, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.